Molt bé. Bona tarda a tothom. Crec que tots ens coneixem entre nosaltres, no? O sigui que farem una presentació potser una mica més en petit comitè, però en primer lloc volia agrair molt a l'editor del llibre, el José Ramon, que hagi volgut escollir a Òrix per fer la presentació d'aquest nou volum de la seva col·lecció ja molt àmplia de llibres fonamentals de la història, de la literatura de natura, dels llibres d'història natural, de la divulgació científica i també molt en el Patrici com a expert en temes marins i molt en particular crec que amb taurons, que ens hagi volgut acompanyar per explicar bé de què es tracta aquest nou llibre. Endavant, José Ramón. Estamos en familia. Yo quería hacer una presentación y presentarme primero, pero ya me conocéis todos. Bueno, hay gente que no me conoce, pero me llamo José Ramón Camps y entre mis muchas actividades también soy editor de la editorial Cabrame, que nos dedicamos a la naturaleza. Y hoy estamos aquí para presentar un libro de una bióloga afroamericana muy especial, que ha sido número 1 en ventas durante 3 meses en Amazon en Estados Unidos y que vuelve una vez más a hablar de tiburones, del comportamiento, de sus cadenas tróficas, de la importancia de los tiburones. Y para esto he traído aquí hoy a una persona, un personaje muy especial, buen amigo además de muchos de vosotros, que como sabéis, él es además de biólogo marino, ha buceado en todos los mares donde hay colonias de tiburones más importantes y fundamentalmente, sobre todo, ha sido el gran promotor del Aquarium de Barcelona desde el año 95. Aquarium que hemos vivido todos durante muchos años con nuestros hijos. Él ha traído tiburones, ha vivido con tiburones, les ha dado de comer y yo creo que hasta se ha peleado con ellos diariamente, ¿no? Con lo cual es una oportunidad muy especial tenerlo aquí, ¿no? Entonces, antes de darle la palabra, solamente deciros 2 cosas de nuestra editorial. Nosotros nos hace mucha ilusión, sacamos esta editorial hace 3 años, enfocada a la naturaleza salvaje. Creo que llevamos publicados unos 33 libros y la idea es siempre traducir a autores contemporáneos muy importantes dentro del mundo de la conservación, del medio ambiente, del cambio climático, de las especies, un poco con la idea de divulgarlo, ¿no? ¿Y por qué divulgarlo, no? Porque creo que es importante que tú antes lo comentabas hablando, la naturaleza es un libro abierto. Y entonces en la medida que tengas más conocimiento te vas a divertir mucho más, ¿no? Yo si lo llevo a las experiencias personales de cada uno, si nos vamos un día al campo y conocemos ese ecosistema, va a ser mucho más fácil que podamos descubrir las marcas, las huellas de los animales, veremos la floración dependiendo de cada estación, podremos identificar las especies y a lo mejor yo el otro día, por ejemplo, ya no en el campo, en un campo de golf, en un búnker, estaba viendo unos abejarrucos, mientras el otro estaba buscando la bola, y yo decía, pero estos abejarrucos, pero si estamos en el mes de marzo, ¿qué hacen aquí ya haciendo nidos? Si es una ave migratoria que viene en junio, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y, por ejemplo, si me voy a la montaña, y estoy en la montaña en el Pirineo, y veo una mariposa, y digo, es un apolo. Esta apolo es una mariposa que está en peligro de extinción. Y encima está buscando corrientes para irse para arriba. Entonces has leído en un libro y te han contado que las montañas en Europa son todas de este a oeste y por tanto les va a ser muy difícil. En Norteamérica son de sur a norte, con lo cual estas mariposas que necesitan una temperatura que no encuentran hoy en día y si la tenían antes están perdidas, porque aunque se vayan buscando por a través de la montaña se van al oeste, no pueden llegar al norte, ¿no? Y todas estas cosas, si ahora hablaremos del mar, hablaremos de los tiburones, nos contará qué tenemos que hacer si nos encontramos a un tiburón, si vamos en un kayak, qué pasa con los tiburones, por qué los tiburones no son lo que parecen que son, es un poco como el lobo, son 2 animales que siempre han sido muy negativos para la sociedad cuando es totalmente lo contrario y hoy en día como grandes depredadores en las cadenas tróficas son necesarios para la naturaleza. En definitiva, yo creo que la naturaleza es calma, es paz,
y con este mundo tan fast que estamos todos, tener la oportunidad de estar en ella nos aporta a mucha vida, ¿no? Entonces, en la medida de que tengamos más conocimiento, nos va a divertir mucho más estar en la naturaleza. Por eso os recomiendo a todos que leáis libros de naturaleza, y si pueden ser los nuestros de Editorial Cabrame, y entréis en cabrame.es y miráis, y este verano, si tenéis oportunidad, leéis algún libro, porque de verdad vais a disfrutar mucho más si conocéis la naturaleza. Y a Patricio, háblanos de tiburones, que... Bueno, José Ra, muchos ya lo conocéis, pero ya veis que aparte de editor, es un gran amante y conocedor de la naturaleza. Es un placer oírle hablar, las experiencias que tiene, y lo primero de todo, darte las gracias por darme la oportunidad de haceros esta presentación de tiburones. Es una presentación que os aviso, porque estamos un poquito en familia, que es una presentación muy larga. No os asustéis, porque es una presentación para 1 hora y media o más. Veréis que pasaré las diapositivas muy rápido, algunas, me pararé en las más importantes. Saldrán tiburones raros, bichos raros, si alguna la queréis ver, me echo para atrás. Pero tengo que ir rápido porque si no, nos alargaremos mucho y no tenemos tanto tiempo, ¿no? Bueno, la portada se llama ¿Quién es la víctima? Los tiburones víctimas o asesinos, y hay un señor aquí con la boca abierta comiéndose un tiburón, ¿no? Que parece el mundo al revés. Porque la imagen, que por suerte se ha ido cambiando en los últimos años, pero la típica imagen, como te contaba José Ra con el lobo, es que los tiburones son peligrosísimos, que se comen a todo el mundo, la película de Spielberg, cuando todo esto irá saliendo, y aquí vamos a intentar darle un poco la vuelta, ver quién es la víctima, si los tiburones o realmente si somos nosotros los que nos comemos más a los tiburones y no ellos a nosotros. Esto es un poco el índice, hablamos de origen y evolución, poblaciones actuales de tiburones, clasificación, tiburones del Mediterráneo, que hay más de 45 especies. Hay gente que se piensa que no hay tiburón. Bueno, ahora todo el mundo ya ve que sí que hay tiburones, porque ya salen noticias. Un tiburón en cada qué es, un tiburón no sé dónde. Pues hay 45 especies, incluido el tiburón blanco, como veréis. Un poco de biología y al final veremos si son víctimas o asesinos, ¿no? Bueno, origen y evolución. Pensar que los tiburones aparecen hace casi 500 millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Los dinosaurios aparecen hace 240 millones de años, se extinguen hace 65 millones de años, cuando un enorme asteroide cae en el Golfo de México y provoca una nube enorme en la atmósfera que tamiza la luz del sol, se enfría el clima, y estos reptiles de sangre fría se extinguen. Los tiburones, protegidos en el mar, sobreviven. O sea, han sobrevivido a muchas extinciones, ¿vale? Aquí está el famoso Carcharodon megalodon, ¿vale? Hace unos 25 millones de años, extinguido hace 5 millones de años. Por la tele veréis programas de estos del National Geographic y tal, que todavía dan a entender que quedan megalodones falsos. O sea, se extinguieron hace 5 millones de años, ¿vale? Y a mí siempre me gusta decir que el Homo sapiens, que está aquí, ha aparecido hace apenas 250.000 años. Es decir, si pusiéramos, por ejemplo, un cordelito aquí de lado a lado de esta sala, los tiburones habrían aparecido al principio de todo y el hombre ha aparecido ya pegado a la pared. ¿Sabes? Sería una pena que un animal que ha sobrevivido 400 millones de años, al final, porque nos los estamos comiendo, lleguen a desaparecer. Esto es lo que pasaré rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, estos son ejemplos de tiburones primitivos. El Pladoselach hace 375 millones de años, el Stetacanthus, esto lo voy a pasar rápido porque si no el Helicoprion, ¿vale? Que, bueno, lo que tenía era esto en realidad, ¿eh? Los tiburones tienen una serie de dientes que van rotando y cuando comen los dientes se van desprendiendo y el diente que está detrás, ¡crec!, se le pone delante. O sea, estos tienen la ventaja de no ir al dentista porque siempre tienen la dentadura a punto, porque dependen de ello, dependen de cazar para poder sobrevivir, ¿no? El Divodus, este era el más común en época de los dinosaurios, el Scaphanorhynchus, parecido al tiburón duende actual, este existe ahora, es un tiburón de fondo, tiene este aspecto agresivo, pero es inofensivo también. Y aquí tenéis el Carcharodon megalodon, antes se llamaba Carcharodon megalodon, se pensaba que era el antepasado del tiburón blanco. Se sabe que no, ¿por qué? Porque en yacimientos fósiles se han encontrado dientes de megalodon junto con dientes de blanco, con lo cual coexistieron, ¿vale? Y entonces se le cambió el género, se llama Carcharodon megalodon. En el acuario tenemos una mandíbula, que es que te puedes hacer la foto, como veis aquí, y los dientes fósiles superan 15 centímetros, era como un tiburón blanco, pero de 18 metros de largo. Una bestia de tiburón, ¿no?
Estos como han ido evolucionando, primero la boca la tenían delante, ahora sabéis que la tienen en la parte ventral, los tiburones, y las poblaciones actuales. Este es el más grande que hay en el Mediterráneo, que es el peregrino. Este es inofensivo, no tiene dientes y es filtrador de plancton, como las ballenas. Lo que pasa es que puede medir 8 metros, y entonces cada primavera siempre hay noticias de que tiburones peregrinos en la costa de Barcelona. Hombre, si estás nadando y se te pone al lado igual, te puede asustar, pero es totalmente inofensivo. Bueno, hay 8 órdenes diferentes, ¿vale? Aquí sí que tampoco me voy a extender mucho. Los que más conocemos son, o los más famosos, carcariniformes y lamniformes, que son los que nos pararemos más. Los lamniformes, esto es de la membrana nictitante, es un párpado que tienen en la base del ojo de color blanco, que cuando el tiburón ataca, para proteger el ojo, esto lo habréis visto en las películas. El tiburón blanco no lo tiene esto, lo que hace el tiburón blanco es que el ojo, el globo, lo gira totalmente. Y entonces cuando el tiburón blanco ataca, los ojos siempre se ven de color blanco. Pero porque el ojo está escondido, lo gira. No son ciegos, no son ciegos. No, ahora lo verás, ven mucho mejor que nosotros. ¿Para qué lo hacen? Porque es que ahora os anticipáis. Pero no, el tiburón blanco come, por ejemplo, leones marinos que tienen uñas. Hace un primer mordisco muy agresivo y espera que se desangre. Claro, el otro con las uñas le intenta herir. Al proteger el ojo, el globo, porque la parte es córnea, la parte que queda de fuera es córnea, y le protege el ojo como un escudo, ¿sabes? Para evitar que le puedan saltar el ojo. Estos son ejemplos, todos estos los tenemos en el Mediterráneo. El marrajo lo tenemos, que es el más veloz que hay, puede alcanzar 80 km por hora en el mar, que es una animalada porque come atunes. El blanco, que tiene una zona de cría entre Sicilia, Malta y el norte de África, también está en el Mediterráneo. Este boquiancho se descubrió en el año 75 en Hawái. Imaginaros, si este bicho mide más de 8 metros, si un bicho de 8 metros hasta el año 75 no se ha descubierto, imaginaros lo que hay que descubrir en el mar. Un dato, que este es de los del CSIC, que saben mucho. Actualmente, especies animales en el mar conocemos 200.000 especies en el mar. Y estimamos que hay 20 millones. O sea, conocemos el 10%. Conocemos más de la superficie de la Luna que del fondo del mar. O sea, de estos 20 millones no son todo peces grandes, ¿no? Hay invertebrados y tal. Pero imaginaros si hay por descubrir en el mar, ¿eh? O sea, cualquiera si nos empeñamos, alguna especie nueva podríamos descubrir en el mar, seguro, ¿eh? Estos son los carcariniformes, estos sí que tienen la membrana esta que os digo, con diferentes tipos, puntas negras, tal. De tiburones hay más de 500 especies. Conocíamos 400 y se clasificaban por su anatomía, por características morfológicas, ¿no? Tienen las aletas así, las escamas así, tal. Y el gran salto en la taxonomía, pero a nivel global de toda la naturaleza, ha sido la secuenciación del ADN. Entonces, con la secuenciación del ADN, especies que se pensaban que era la misma especie, se ha visto que son especies diferentes y hemos dado un salto de 400 especies a más de 500. ¿Por qué? Porque las estamos datando bien ahora, a través del ADN, ¿eh? Bueno, aquí tenéis algunos ya, bueno, por ejemplo, el tiburón tigre. Esto es algo que lo voy a decir aquí, que no digo en casi ningún lugar, porque me han pedido que no lo diga, pero me lo voy a saltar. Ya se han visto tiburones tigre en el Mediterráneo, que es el segundo más peligroso, entre comillas peligroso, después del blanco, porque el Mediterráneo está tan caliente, es un tiburón tropical, hay bastantes en el Mar Rojo, pero está tan caliente que vienen a veranear, a través del canal de Suez, como nosotros nos vamos a la costa a veranear, entran en el Mediterráneo, veranean, y cuando se empieza a enfriar el agua, se vuelven a ir para el Mar Rojo otra vez, o sea, ya hay. Esto es algo muy nuevo, que no se sabe, pero... Dices en el Sí. Mediterráneo, dices en la Costa Brava también. A ver, yo te digo, estos los ha identificado, no, Si era de secano... los ha identificado un buzo amigo mío, con su mujer que está loca, porque él hace fotos y la mujer le hace de modelo. Y entonces entre Blanes, entre Blanes y la costa de África, en esa línea recta, había un punto con una pareja. Y se iban bañando, y la mujer acabó cogiéndose a la aleta del tiburón tigre y nadando con él. Yo he visto el vídeo y las fotos, esto no se ha visto en ningún lado. Enfrente de Blanes, pero mar adentro, no, en Satuna no, No le hizo nada. No le hizo nada, no suelen hacer nada. No Lo dices que es verás. peligroso este. Este, lo veréis, el número de ataques es el segundo después del blanco. Espera que paro.
Te están llamando ya por No, esta no, información. alguien dice, oye, no digas estas El DNI, cosas. el DNI. No digas, estás diciendo algo que no puedes decir. Bueno, sigo porque si no, esto... Bueno, este es otro orden. Este es el tiburón más grande que hay, que es el ballena. Este sí que no lo tenemos todavía aquí, porque es tropical. Es un tiburón que hace años llegaban a 15 metros. ¿Qué pasa? Que como se capturan para las aletas, los han ido capturando los ejemplares grandes y ahora no se encuentran más de 8 metros. Pero es el más grande, ¿vale? El cebra, el alfombra, el gata nodriza, de estas 500 especies os pongo algunas. Este es típico de la bahía de Sydney, el Port Jackson. La bahía de Sydney es la bahía de Port Jackson, el Port Jackson. Este pone huevos. Y este es el tiburón anguila, que es de fondo. Y estos dos que veis aquí abajo son importantes porque hacen la misma misión que hacen los buitres en tierra, que son los carroñeros. Cuando se mueren las reses, un animal, claro, no se pueden ir quedando los cadáveres y pudriendo. Los buitres los comen. Cuando se mueren los animales marinos, una ballena, un cachalote que se hunde otro tiburón, en el fondo están las cañabotas y los boquidulces, que son carroñeros, y se comen a estos tiburones y los eliminan. ¿Qué tienen? Como en el fondo del mar hay poco oxígeno, hay muy poco oxígeno, ellos respiran a través de la boca y las branquias, tienen 5 hendiduras branquiales, pero estos tienen 6 y 7, tienen más para poder captar el oxígeno porque viven en fondo. Sí que de noche alguna cañabota ha subido a superficie, algún pescador la ha pescado y tal, ¿eh? Pero bueno, normalmente estos no os los vais a encontrar. Y bueno, ¿Más o menos a cuántos metros de profundidad? ellos, bueno, piensan que aquí en el Mediterráneo hay fosas de 3.000 metros, pero ellos suelen estar sobre los 500, 600, que es un poco la plataforma continental, pero pueden bajar más, ¿eh? Algunos tiburones pequeñitos, cerdito marino, este lo tenemos en el acuario también, tiburón cigarro, este se coge al cuerpo de otras especies y les arranca trozos de carne, el cabroncete este. El pez sierra, que también es un tiburón, que este lo habréis visto, este está casi extinguido en el Mediterráneo, ¿eh? Y en el libro habla también del pez sierra peine, también, que también por allí, por Florida y tal, lo tienen también en peligro de extinción. El angelote, que es una transición entre tiburones y rayas, que ya es así, con unas aletas muy pronunciadas. Este es bastante común en Canarias, aquí en el Mediterráneo no se ven. Y aquí tenéis algunos tipos. Este es el jaquetón toro, que es el tercero en número de ataques a humanos. Esto lo explico, son ataques, ya lo veréis, por equivocación. Mi hermana Inés se ríe cuando digo esto, pero es verdad. O sea, el número 1 es el tiburón blanco, luego el tiburón tigre y luego el jaquetón toro, ¿eh? La cornula negra, que es un tiburón martillo. La gata nodriza, esta la tenemos en el acuario también. Tiburón sedoso, veis varios, los pájaros. Este es un tiburón tigre juvenil que tiene estas especies de lunares. Paso rápido, que si no... Este es el martillo gigante que puede llegar a 6 metros, pero no se han registrado ningún ataque de tiburones martillo. Parece que sean... El martillo... Bueno, si me voy a anticipar, ya os lo explicaré. Este es fotos en el acuario también, el puntas negras. A ver. Cebra, el puntas blancas, esto lo paso rápido, el toro, estos son los grandotes que tenemos en el acuario, son estos. Una particularidad es que los machos tienen 2 penes, aquí no se ve bien, y la hembra tiene una cloaca que desemboca en 2 úteros también. Entonces cuando copulan, estos tienen un proceso que se llama canibalismo intrauterino, que el primer embrión que nace se alimenta de sus hermanos, y al tener 2 úteros, pues duplican, en vez de una cría o de un alevín, tienen 2. ¿Pero qué tienen, de uno en uno? Paren 2 estos. O sea, Pero los otros que no tienen 2 penes, ¿tienen todos los tiburones. Solo uno, los tiburones solo tienen uno. no, todos los tiburones y las rayas tienen 2 penes, todos. Ah, Todas las especies. Y todas las tiburonas 2 úteros y las rayas también, ¿eh? Todos los peces cartilaginosos se llaman, ¿eh? El tiburón blanco, que es el de las películas de Spielberg y demás, el ballena, que os he dicho que es el más grande, la alfombra, el peregrino, ¿ves? Va con la boca abierta porque va filtrando el plancton, igual que las ballenas, ¿sabes? O sea, sí. Bueno, ballenas sabido que se han tragado a surfistas, lo habréis visto a lo mejor en algún vídeo, y luego los escupen. Porque claro, no los pueden tragar, y además, o sea, suben para coger peces chiquitines y plancton, y hay una persona allí haciendo paddle surf, se la tragan y luego la vuelven a escupir. Esto hay vídeos que seguro que los habéis visto. Y luego en el Mediterráneo, ¿no? Lo que os decía. ¿Ves? En el Mediterráneo hay más de 45 especies descritas. Las pasaré rápido, porque si no el negrito es el más pequeño, imagínate, 45 centímetros, hasta el tiburón blanco, ¿ves?
El peregrino de 9 metros es el más grande que tenemos en el Mediterráneo. O sea, en teoría, alguno de estos os lo podríais encontrar. Però Joan Capri deia, és més difícil això que trobar un català a Tossa. ¿Sabes? Cuando Tossa se puso de moda, que empezó a venir el turismo, todos los turistas iban a Tossa. Y Capri, que me hacía mucha gracia, mi Capri, yo lo nombro a veces porque a mí me hacía mucha gracia, decía, això és més difícil que trobar un català a Tossa. Pues que encontréis un tiburón, que lo veáis, es más difícil que trobar un català a Tossa, ¿vale? Bueno, estos son ejemplos de blanco. Esto es en una jaula de atunes, que el blanco saltó dentro. Esto es Mediterráneo, pero en la costa de Marruecos, ¿eh? ¿Qué pasa? Estos animales no pueden parar nunca de nadar, el blanco y otros tiburones. Entonces, dentro de una jaula pequeña, no tiene espacio suficiente para avanzar, no le entra suficiente agua a través de las branquias y se ahogan. Entonces, cuando entran, se mueren. Cuando entran, quedan como atrapados y se mueren. Bueno, esto no me gusta. Biología de tiburones. La paso rápido. Como cosas curiosas es que nosotros tenemos 5 sentidos y ellos tienen 7. Y Niki me preguntaba por la vista y ya verás que tienen muy buena vista, ¿no? Veremos 7 sentidos: el comportamiento, reproducción, alimentación, flotabilidad y locomoción y musculatura. Se llaman condrictios, que vienen del griego, condros es cartílago, ictis pez cartilaginoso. Nuestro esqueleto es de carbonato cálcico, está calcificado. El mío ya empieza a estar hecho polvo, que sí, una prótesis. Estos no, estos los tienen de cartílago, entonces son muy flexibles y no están calcificados. ¿Qué pasa? Que cuando se mueren, aquello se degrada, y entonces lo único que queda es los dientes, que es la única parte que está calcificada, y entonces todo el registro fósil y tal es a base de dientes. Luego hablaremos de una excepción, que es un tiburón, que es el vertebrado que vive más del mundo, que tiene una córnea que también está calcificada, luego lo explicaremos. Bueno, aquí veis un ejemplo. Las narinas, que no se usan para respirar, son solo para el olfato, tienen un olfato súper agudo, pueden algunos detectar 1 mililitro de sangre en 300.000 litros de agua. Las aletas, las dos dorsales, la caudal, bueno, la forma típica de un tiburón, ¿eh? Entonces, cuando respiran, claro, en los tiempos de Cousteau se decía, no, los tiburones tienen que avanzar siempre para respirar. Y entonces Cousteau en unas cuevas en México encontró unos tiburones, le llamaron dormilones, que se paraban en el fondo. Entonces hay 2 tipos, se separan en 2 tipos. Los que tienen respiración pasiva, estos tienen que avanzar siempre. ¿Por qué? Porque si no se ahogan. Y la gente me pregunta, oye, ¿cuándo duermen? Digo, oye, ¿nosotros dormimos? Sí. ¿Y respiramos? Sí, inconscientemente. Tenemos un sistema nervioso simpático y parasimpático. Parasimpáticos son funciones biológicas que se hacen de forma automática. Entonces el tiburón, cuando duerme, automatiza la natación, y tiene como una especie de sonar, que si hay algún obstáculo, no nada rápido, va nadando, va respirando y duerme, ¿vale? Y luego los que tienen respiración activa, tienen un sistema de bombeo a través de las branquias. Entonces se pueden parar en el fondo, entran agua por la boca, la sacan por las branquias, que están las laminillas que captan el oxígeno. Bueno, la boca en la mayoría está en posición ventral, como hemos dicho antes, solo algunos que son filtradores la tienen en posición frontal para poder abrirla y filtrar grandes cantidades de plancton. Y lo que os decía de los dientes, este lo he puesto porque es un Port Jackson. El Port Jackson, en vez de dientes, tiene unas placas trituradoras porque se alimentan de bivalvos, de ostras, de moluscos, y claro, con estas placas las rompe las closcas, ¿no? Tenemos, y a veces cuando nos muerden en el acuario, estos sí que nos hacen daño. Hombre, no nos arrancan el dedo, pero cuando un Port Jackson te muerde, a pesar que llevamos un guante de protección, tiene una fuerza tremenda, ¿no? Y por ejemplo, esto es un toro, que es lo que os decía, esto lo tenemos filmado. Ellos cuando muerden, los dientes del último a veces se les caen, y el que está detrás avanza, y siempre tienen la dentadura perfecta, ¿vale? Y estos son diferentes tipos. Esta es la cañabota, que es aquella que era carroñera de fondo, que es para cortar la carne de los cadáveres. El tiburón blanco con la típica forma triangular, el tiburón tigre en forma de uña, el marrajo y el tiburón toro, que lo tienen así en forma así muy puntiaguda, para agarrar peces. Esto es la piel del tiburón. En la Olimpiada de Sydney se batieron un montón de récords en natación. ¿Por qué? Porque los nadadores se ponían unos neoprenos que les llamaban de piel de tiburón. Los tiburones, si tú los tocas desde el morro hacia la cola, son muy suaves, y si los tocas al revés, son totalmente rasposos, porque estas puntas que veis están enfocadas hacia la cola, y están pensadas, como la aerodinámica de un Fórmula 1, pues la hidrodinámica dentro del agua hace que
el agua pasando a través de estas formas sea mucho más fácil de avanzar y no gastan casi energía. Y entonces estos nadadores que se ponían estos neoprenos, claro, nadaban mucho más rápido y los prohibieron, ¿no? Estos son, está aumentado, me parece que a 150, 180 aumentos, ¿ves? Diferentes formas, y esto sería a tamaño normal, ¿no? Sin aumentos. Espera que me salta una. El oído lo tienen aquí encima, ¿vale? Tienen encima de la cabeza, tienen funciones auditiva y del equilibrio también, pueden detectar sonidos a más de 2,5 kilómetros de distancia, sobre todo de baja frecuencia, como los que produce un pez enfermo. Todos los sentidos están enfocados a la caza, que es de lo que es la supervivencia de ellos. La vista, que decía Universal, los tiburones no son ciegos, son sensibles a la luz, al movimiento, y además tienen una cosa que se llama tapetum lucidum, que es una especie de espejo que tienen detrás de la retina, que en el crepúsculo y el alba, la poca luz que hay, la reflejan hacia adelante, y ven de coña. Entonces, sí es cierto que es el momento que ellos cazan. Entonces, consejo entre comillas, si hay una zona con mucho tiburón, mejor no nadar al crepúsculo y al alba, porque es cuando ellos cazan. Tienen este tapetum lucidum que hacen que vean mucho mejor que el resto de peces, ¿no? Y algunos, ya lo hemos dicho antes, tienen esta membrana nictitante para proteger el ojo, pero ya lo hemos visto. El olfato lo tienen en las narinas. Algunas especies, ya lo he comentado también, como el puntas negras, pueden detectar 1 mililitro de sangre de atún en 10 millones de litros de agua. ¿Por qué ponemos de atún? Porque la gente dice, ostras, me he hecho un corte atún, no voy a entrar en el agua porque si hay un tiburón, no. La sangre de los humanos no les atrae. ¿Entiendes? Si tú tienes hambre y al lado está el vecino haciendo una paella, aquel olorcito te atrae, pero si está, no sé, quemando goma, que hace muy mal olor, aquello no te atrae, pues ellos igual. Le atrae la sangre de sus presas habituales, ¿eh? El gusto, bueno, no tienen lengua, pero sí tienen papilas en el paladar, y son sibaritas, los del acuario no comen cualquier cosa, les vamos a comprar a la boquería, ¿sabes? Si comen de la boquería, les vamos a comprar a la boquería. En el mar, el tiburón pasa largos periodos sin comer, le cuesta, porque falla muchos ataques, esto pasa con casi todos los animales. Y entonces, a veces, porque no te encuentra otra cosa, come determinadas cosas, pero si puede elegir, elige, o sea, tiene gusto, el tacto tiene unas terminaciones nerviosas, algunos como la alfombra tienen unos barbillones, también para buscar presas. La línea lateral, estos dos últimos son los que no tenemos los humanos, bueno, los mamíferos, ¿vale? Hasta aquí, oído, vista, olfato, gusto, tacto, son los que nos enseñaban en el cole, ¿eh? Estos dos ya no. La línea lateral no solo los tiburones, la tienen todos los peces, aquí está pintada de color rojo. Va recorriendo ambos lados del cuerpo del tiburón y es un sentido del tacto a distancia. Cuando hay un animal enfermo y se mueve, está enfermo o herido, aquella onda la capta el tiburón con la línea lateral y va para allí. Esto José Ra lo sabrá quizá mejor que yo. Hay pájaros que también tienen, las sardinas y los bancos de peces, esta línea lateral hace que se muevan con un solo cuerpo. ¿Habéis visto estas filmaciones que dicen, ¿cómo es que no chocan? ¿Cómo se ponen todos de acuerdo? Porque están cogidos de la mano, es un solo cuerpo, entonces giran todos a la vez. Y si habéis visto los estorninos, aquellos bancos que hacen... Y dices, pero ¿cómo puede ser que no choquen? Porque tienen algo parecido, esto, la línea lateral. Les sirve para detectar presas y a los grandes bancos de peces para moverse como un solo cuerpo, ¿sí? Y luego, esta es muy importante, que son las células de Lorenzini, son estos pequeños puntitos, estos poros que veis, aquí está ampliado, que les permiten detectar corrientes eléctricas y campos magnéticos. ¿Qué les sirve para localizar presas? Por ejemplo, el martillo, que tiene esta cabeza en forma de martillo, cuando se mueve por el fondo parece que sea un detector de metales, a esos los que van buscando, hacen lo mismo. Y entonces las rayas, que son su principal alimento, están escondidas debajo de la arena y detectan el campo eléctrico, las desentierran y se las comen. Y luego los campos magnéticos de la Tierra también los captan para hacer grandes migraciones. El tiburón azul se atraviesa todo el Atlántico, van a reproducirse a determinados sitios. Claro, en el mar hay muy pocas referencias, pero a través de las células de Lorenzini captan los campos magnéticos terrestres y se orientan en las grandes migraciones. Lo que os decía, la reproducción de los tiburones, para que nos entendamos, los peces óseos, los que no son tiburones, la reproducción siempre es externa, es decir, no tienen pene. O sea, la hembra libera los huevos y el macho libera el esperma y se fecundan en el seno del agua. En el caso de los condrictios, tiburones y rayas, la fecundación siempre es interna, reproducción sexual. Aquí veis los pterigópodos del macho, bueno, no se ven muy bien,
Y la hembra, lo que os explicaba antes, tiene la cloaca que desemboca en 2 úteros, ¿vale? Por tanto, tienen fecundación interna. Cuando fecundan, cuando copulan, el macho sujeta a la hembra mordiéndole las aletas, como se puede ver aquí, ¿vale? Y la hembra ya tiene las aletas pectorales con una piel más gruesa, para aguantar el mordisco del macho. Y algunos, como las pintarrojas, ¿ves? Hacen una especie de lazos, se enrollan alrededor de la hembra, ¿eh? Bueno, las cópulas en los animales, ya lo sabe José Arro también, pueden ser bastante agresivas. Algunos son tipos de revolución. En el cole también nos decía que había 3, ovípara, vivípara y ovovivípara, ¿vale? Pues pueden ser cualquiera de las 3. Los chiquitines suelen ser ovíparos. Aquí veis, esto de color rosita es el feto, que dentro de estos le llaman, así en plan poético, monederos de sirenas, la cápsula esta, ¿no? Y dentro es un huevo que se va desarrollando el feto. Va creciendo y a los 200 días más o menos eclosiona. 200 días, depende de la temperatura del agua. Si es más caliente es un poco más corto, pero la media son unos 200 días. ¿Vale? Y estos son otros huevos de Port Jackson, que estos lo que hacen es enterrarlos en la arena y por eso tienen esta forma de sacacorchos, ¿vale? Estos son los ovíparos. Los vivíparos, como el tiburón galano, este es el doctor Gruber, que trabaja en Bimini, en el Caribe, molestando a parir a una hembra aquí. Y entonces el alevín lo primero que hace cuando nace es irse a aguas someras. Si no, los padres se lo comen. O sea, aquí no hay ningún vínculo entre padres e hijos, ¿sabes? Un delfín está 2 años criando, amamantando, porque son mamíferos, a la cría, enseñándole a cazar. Una orca está más de 5 años. Habéis visto imágenes de que los delfines protegen las crías con su vida, las orcas también. El tiburón todo lo contrario, el tiburón si puede se come la cría enseguida. Nosotros en el acuario, cuando sabemos que hay una preñada, estamos al tanto por las noches para ir y sacar a los tiburones chiquitines, si no se los comen. La madre también. La madre, sí, la madre. El padre no hay ningún vínculo. El padre ni se sabe. El tiburón no tiene ningún vínculo. Cuando damos de comer, tú te pondrías mi traje y te vendría a comer igual. No te reconoce. O sea, ves que los defiendo, pero los pongo en su sitio. Y los ovovivíparos, que son los que el huevo eclosiona dentro de la madre, y es el que os he dicho antes, que el primer embrión que nace se alimenta de sus hermanos. Se llama canibalismo intrauterino. Y tienen 2 crías, porque tienen 2 úteros. Vale, la alimentación. Solo hay 3 que son filtradores, que son el ballena, el peregrino y el boquiancho, que toman zooplancton y peces pequeños, ¿vale? Y el resto comen pues de todo tipo de peces, y solo los muy grandes como el blanco o el tigre pueden llegar a comer lo que os decía, leones marinos o tortugas y animales más grandes. ¿Qué pasa con los ataques? Me parece que ya hablamos de los ataques, ¿no? El tiburón blanco, por ejemplo, la estrategia de caza es que va por el fondo mirando hacia arriba para ver dónde están los leones marinos en Australia. Y a veces, o una tortuga, un surfista lo confunde. Sube muy rápido, que incluso saltan fuera del agua, hay fotos que se les ve saltando fuera del agua, y pegan un gran mordisco y espera que se desangre. Entonces, cuando se equivocan y atacan, entre comillas, por error, a un surfista, le arrancan un brazo y se desangra y se puede llegar a morir. O sea, de ataques mortales de media al año de tiburón no hay más de 10. Esto saldrá después. Hay muchos más por perros, avispas, caídas de rayos en campos de golf, los que os gusta el golf. ¿Delfines? ¿A los delfines los atacan? Entre ellos, delfines y tiburones se llevan mal. Los delfines defienden sus crías golpeando el hígado del tiburón. Nadan muy rápido, ¡pam!, y los golpean en el hígado y los intentan espantar. O sea, el tiburón intenta comerse un delfín. Sí. Es un tiburón grande, sí. Un delfín pequeñito formaría parte de sus presas. Otra cosa, cualquiera de los que estamos aquí sentados, al día ingerimos un 4% de alimentación y agua. Yo más, que como mucho. Pero lo normal es un 4%. Y en cambio, fijaros que un tiburón, tanta mala fama que tienen, solo come un 0,5, un 2%. La razón es muy sencilla. Nosotros somos mamíferos y tenemos que mantener una temperatura de unos 36 grados. Y tenemos una caldera interna que hay que echarle carbón, y hay que mantener. Los tiburones no. Los tiburones están a la temperatura del agua. En invierno hace más frío, están más inactivos, en verano hace más calor, comen un poco más, pero comen mucho menos que un mamífero. Un mamífero marino, como una orca, un delfín, no sé qué, come un 7, un 8% de su peso. Y un pingüino, que es un ave, que también es de sangre caliente y que además vive en clima muy frío, come entre un 7 y un 14%, ¿vale? Aparte, los tiburones al final del intestino tienen una válvula espiral que hace que toda la comida se absorba.
O sea, caquitas hacen muy poca al tiburón. Ah, sí. Prácticamente son muy limpios. Nosotros la colonia hay que limpiar porque no lo aprovechan todo. Es esta válvula espiral que tienen al final, ¿ves? Permite una máxima absorción de los alimentos en un espacio mínimo. Y este es una de las que me quería parar. ¿Por qué son tan importantes los tiburones? No porque a 4 biólogos locos nos gustan los tiburones, no, juegan un rol muy importante porque están arriba de todo de la cadena trófica. ¿Qué pasa? Si los tiburones no se comen a los atunes, todo se desequilibra, todo se equilibra. Y yo siempre pongo un ejemplo, en el sur de Australia hay una bahía donde están los dugongs. ¿Os suenan los dugongs? O los manatís en Caribe. Son las vacas marinas que llaman, se alimentan de ulva, de un alga que allí había en la bahía esta del sur de África, pero había ataques de tiburón. Ostras, y empezaron a cazar y eliminaron a los tiburones. ¿Qué pasó? Que como los dugongs no se los comía nadie, se empezaron a reproducir, se acabaron la ulva marina y se murieron todos los dugongs. Esto en tierra también ha pasado con los lemmings, Pasó con los lobos. con los lobos, cosas. Por tanto, estos equilibrios no es porque nos gustan los tiburones, que es muy importante, pero se equilibra toda la cadena trófica si desaparecen los tiburones. Y luego otra cosa, si persiguen un pez siempre les será más fácil, el que está enfermo o puede transmitir una enfermedad a la descendencia, será más fácil de atrapar que uno que está sano. Y entonces, entre comillas, hacen de médicos eliminando a los menos aptos, ¿no? Esto es importante saberlo. Y esta es la parte final. Me parece que me estoy alargando mucho, ¿no? Esto es lo de víctimas o asesinos ya, ¿vale? Bueno, aquí hemos puesto esta foto de un surfista con un tiburón blanco que le va persiguiendo. No lo va persiguiendo, pero ahora veréis unas imágenes bastante impactantes. Bueno, los tiburones hacen lo mismo que las orcas, como que se alimentan de animales que muchas veces están en superficie, porque comen pingüinos también, salen a mirar, salen sin impulso y miran, a ver dónde están los pingüinos que me voy a comer, y los miran. Esto no es un ataque, no es un ataque. Veréis lo que hace un señor cuando hacen estas cosas. Mira lo que hace. Cuando él ya lo sabe, cuando suben a mirar, el tío está allí con la barca y se hace el chulo, ¿no? Y les pone la mano, o sea que no se la va a comer, porque el tiburón se llama sea watching, lo hacen las orcas también, ¿eh? Salen a mirar, salen a mirar. ¿Ves? Les pone, aquí no te puede, ya no tiene impulso para comerte la mano, salen a mirar. Yo siempre digo, hombre, no lo hagáis, pero... Y ahora veréis un ataque, esto sí que es un ataque, ¿ves? Es muy diferente. Es lo que os digo, van por el fondo, ven la presa arriba, suben como un cohete, ¡chac!, la cogen lo que sea, la foca, el león marino, esperan que se desangre y se la come. Esto sí que es un ataque. Esto es en Sudáfrica. Bueno, aquí esto es requiem, se dice requiem en francés. Significa requiem, misa de difuntos. Siempre se ha asociado el tiburón con un ser malvado, ¿no? Shark en inglés también significa, viene del término alemán Schurke, malvado, canalla. O sea, desde siempre ha habido una animadversión hacia los tiburones que ahora ha cambiado. Bueno, la película de Spielberg, que todos conocéis. Este señor se llama Rodney Fox. Este señor en el año 63 en Australia lo atacó un tiburón blanco, pero fue un beso de amor porque se quedó enamorado de los tiburones y toda su vida se ha dedicado a defender los tiburones. O este surfista muy contento aquí fardando de que un tiburón le ha mordido la tabla, ¿no? Y estos son montajes. Esto es un fotomontaje, por ejemplo, que también corrió en su día. ¡Ostras, tú el tiburón, tú atacando un helicóptero! Pues no, ya veis que es una suma de 2 fotos. O sea, todo esto también ha contribuido a la fama. Esto también es otro fotomontaje, un señor sin piernas, y aquí el tiburón, y justo estaba el fotógrafo allí preparado para hacerle la foto, ¿no? En fin. Y esto ya son casos reales de ataques, lo que os decía, ¿no? La media es máximo de 10 ataques al año. Donde hay más ataques, va de aquí para abajo, es en Estados Unidos, después en Australia, en África, Asia, Pacífico. En Europa, en toda la historia, ha habido 39 ataques, 19 mortales. Y en España, ¿cuántos muertos por tiburón? 0. Todavía estamos esperando. ¿Eh? No se sabe, porque no lo ven. Una persona dice, ostras, si sale con una herida puede ser un tayams, una anjova, que es una especie de atún muy agresivo que a veces te puede morder. Y no tiene por qué, no está documentado. Un ataque de tiburón en España a día de hoy no está documentado. A ver si esta Costa Brava este verano pasa algo y podemos poner un 1, ¿sí? Porque esto de 0 queda muy mal. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Casi todos han sido los pocos que ha habido en Italia, Grecia, Croacia, Francia, Spain,
4 ataques, que ya digo que pueden ser de anjovas o no, tal, y fatal attacks 0. Esto un poco 0. Bueno, y por especies solo quedaros con las 3 primeras, que están en amarillo. El tiburón blanco, el tigre y el toro, que son los que realmente tienen más ataques. Hay un episodio que sí, que además sale en la película Tiburón, que es el destructor Indianápolis. El destructor Indianápolis entregó a Enola Gay la bomba atómica que tiraron en Hiroshima, ¿vale? Era un barco que llevaba la bomba atómica, la cogió el avión y la tiró en Hiroshima. Y cuando regresaba a la base, un submarino japonés lo detectó, pum, y lo bombardeó. Y los marineros medio heridos, sangrando, cayeron al mar, en medio de un barco a ver, ¿dónde está este? De este, ¿ves? No, ¿dónde está? Ahora no lo veo. El de Punta Negra tiene que estar por allí. Sí, Punta Negra. Bueno, sí, del Imbatus que pasaban por allí y se los fueron comiendo. Y este episodio lo explica el capitán Quinn en la peli aquel, que dice, yo iba en el destructor Indianápolis, de 3.000 marineros quedamos solo. Eso es verdad, eso es verdad. Y lo de la peli, aquello de que cogen fijación por una persona, esto es todo mentira. Mentira. No, Es que no nos reconocen, es que no nos reconocen, no nos No, reconocen. o sea, todo Bueno, aquello... eso se los comieron. O sea, no era sangre del pez. No, pero sangre humana. este es el Había jaquetón. mucho Que no les gusta, pero... No, es el oceánico de Puntas Blancas, que es uno que siempre está en alta mar, le cuesta mucho encontrar comida. Y se ha vuelto como un poco carroñero, come cualquier cosa. Y entonces encontró aquellos marinos allí medio muertos y sí que es verdad que se comió unos cuantos. Al final el resumen es de que de todas las especies de tiburones que hay, un 3% se pueden considerar entre comillas peligrosos. Serían el blanco, el tigre y el toro. Estos que te pone aquí. Y este lo añadí yo, ¿ves? Porque no estaba. Este es el que os digo que se comía a los marinos del Indianápolis. El oceánico de Punta Blanca, que es el Longimanus. ¿Vale? Bueno, y aquí animales peligrosos. El más peligroso de todos, que más humanos mata, aquí no lo pone porque es el propio humano. Solo entre los atacos que hay, si cuentas las guerras ya no te digo, ¿sabes? Pero bueno, como animales, el primero es el mosquito anófeles, porque contagia la malaria. Y entonces al año son 725.000. Aquí el humano está en segundo, para disimular, pero en realidad es el primero. Sí. Y luego, bueno, veis aquí desde serpientes, perros, a todos nos encantan los perros, pero sí que de vez en cuando un perro, mira, se vuelve loco, no sé qué pasa y muere alguien, ¿no? Y fijaros que los tiburones son 10 al año. Los lobos aquí me pone 10, esto yo no sé hasta qué punto, me pone 10 también. Y en África, así de mamífero grande, el que más mata es el hipopótamo, que son 500 en África, ¿vale? Pero bueno, fijaros... El elefante también. El elefante está, así, mira, aquí 100 casos. 100 casos, si no, el elefante africano también. Pero bueno, 100 casos comparado con los que matamos los humanos que matamos, los propios humanos. Y aquí, media de esto de causas raras de muerte, colisión con ciervos, relámpagos. Estos relámpagos suelen ser muchos en campos de golf, por eso suenan las sirenas cuando hay una tormenta, pero además el grafito del palo atrae el rayo. Picaduras de abeja, leones y tiburones, fíjate, nada, poquísimo. Bueno, estos son cosas que salen cada verano, tintoreras a la vista, no sé cuántos, siempre, claro, el tiburón llama mucho la atención. Una tintorera muerde, claro, tiene esta mordida, pero ni la vio la tintorera. Puede ser una tintorera, puede ser una anjova, puede ser otro bicho. Y en cambio los humanos, esto es ahora al revés, desde el 76 cada vez hemos ido consumiendo más carne de tiburón. ¿Vale? En el 96 estamos en 69.000 toneladas y llegamos aquí, España, a ser la primera flota pesquera en captura de tiburones. ¿Pero el tiburón para qué se utiliza? Para la sopa de aleta de tiburón. Bueno. Esto es lo que ha perdido el ¿Para la tiburón. sopa? La sopa de aleta de tiburón en los países orientales. Una cosa afrodisíaca. Sí, bueno, pero es que los chinos son muchos. O sea, China estornuda y se constipa el mundo. España, el primero. No, España es el que los captura y exporta a China. Una flota. O sea, la flota era la que más capturaba, cortaban las aletas, tiraban el tiburón al mar sin aletas que moría. ¿Por qué? Porque las aletas es lo más caro. Salía más rentable llevar las bodegas llenas de aletas que el animal entero. Ahora se ha prohibido y han de descargar el animal entero. Ya no sé, eso del aleteo está prohibido.
Pero cuando no lo estaba, España llegó a ser el primer exportador mundial, ¿vale? Y estamos hablando de más de 100 millones de tiburones al año. Que esto en el libro la chica esta lo dice también, estos datos lo da la chica esta. Y entonces con el resto, ¿qué se hace? Se tira. No, pero el tiburón se puede comer. La carne de tiburón es buena. A veces te dan cazón y es tiburón. O sea, la carne de tiburón no es mala, ¿eh? Lo que pasa es que la aleta es muy cara. Y luego en las bodas, por ejemplo en Japón, para que el matrimonio tenga hijos y sea fértil y tal, le dan una característica afrodisíaca, como pasaba con el cuerno del rinoceronte. Es la, afrodisíaco, dice. la sopa de aleta de tiburón, en realidad la aleta le da una consistencia cartilaginosa, el sabor se lo dan con pescado, con pollo, pero se pagaban carísimas y se siguen pagando. O sea, se siguen descargando aletas así furtivamente y tal, pero ahora ya está prohibido, ¿eh? Bueno, aquí esto es un rollo que son cosas que se han ido haciendo, hemos intervenido los acuarios tal. Aquí estábamos, bueno, claro, éramos en el 2004 responsables del 45% del total de capturas en España, y en el 2007 éramos la primera flota de Europa y la quinta de todo el mundo en el número de capturas, ¿vale? ¿Dónde captura España? España, por ejemplo, la lonja de Vigo. En Vigo, si vas a la lonja, ahora ya no, pero era la lonja que hacía más capturas, en el Atlántico. En el Atlántico. Bueno, es que España tiene una flota pesquera que pesca en todo el mundo. Pesca en el Golfo de Guinea, pesca no sé dónde. El tiburón se desembarcaba, la lonja que más tiburón desembarcaba era la de Vigo, la flota de Vigo en Galicia, ¿vale? ¿Esto a qué nos llevó? Pues mira, que los tiburones, hay unas especies, el 18% ya, que están a punto de extinguirse. ¿Cuáles son? Pues son estas que veis aquí. En el mar Adriático, Ligur, Jónico, Tirreno y en el conjunto del Mediterráneo, el azul, que es la tintorera, baja un 97%, está al borde de la extinción, por tanto muy difícil que nos lo encontremos. El martillo ha bajado el 90%, prácticamente ya no hay tiburón martillo en el Mediterráneo. El zorro también un 99% y el marrajo un 99%. ¿Pero esto ha sido por pesca que ha desaparecido? Por pesca, por las aletas. Nos los hemos comido. Nos los hemos comido para hacer la sopa de aleta de tiburón. La tintorera es la que muerde de los barcos que cruzan el estrecho. No, esas son las orcas. Ah, las orcas. Son mamíferos marinos las orcas, ¿eh? Bueno, esto lo paso rápido, porque lo que me preguntabais, ¿y por qué la aleta? Mira, porque es lo más caro, pero se puede utilizar los ojos. Hay trasplantes de córneas a humanos. El doctor Muñoz de la Barraquera ya había empleado cosas para hacer trasplantes a humanos. Se emplea la carne, la piel, el hígado, el cartílago. Con los ojos, ¿ves? Se hace trasplantes de córnea, con los dientes joya, coleccionismo. Las aletas es la sopa, que ha sido la perdición del tiburón. Con el pie, que la piel ya habéis visto que hacia un sentido es muy abrasiva, se puede usar para hacer papel de lija. De hecho hay un tiburón que se llama lija, tiburón lija. Con la sangre se hacen anticoagulantes. Con el cartílago hacen unas pastillas para artritis May que no funcionan. Va mucho mejor la de mejillón verde de Nueva Zelanda. La de mejillón verde de Nueva Zelanda sí que va bien, la de tiburón no. Pero se venden, se venden. Carne para consigo humano. Aceite, sí. Bueno, el hígado del tiburón es muy grande, tiene un aceite muy caro, se llama escualeno, que es muy bueno, que se usa también para extraer vitaminas A y D, lubricantes y cosméticos. Y las amenazas, bueno, sobre todo es cercenamiento de aletas de tiburón. Lo demás, está aquí mal puesta la diapositiva, sobre explotación pesquera, degradación del hábitat, pero lo que realmente se está cargando los tiburones hasta ahora ha sido el cercenamiento de aletas de tiburón. Luego se han hecho muchos planes de conservación, todo esto ya es un poco para pensar que la gente que nos gustan los tiburones, los acuarios, la gente del mundo, digamos, de protección animal, pues se han hecho muchas cosas para protegerlos, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, la primera, plan de acción internacional, y ves esta, la Comisión Europea propone en agosto del 2002 prohibir las prácticas de cortar las aletas y lanzar los cuerpos al mar. Esto ya está prohibido ahora. ¿Se recuperarán? No lo sé. Y esta es la conclusión final. La mala reputación del tiburón es mucho peor que su mordisco. ¿Y quién es la víctima? ¿Vale? Y ahora sí que os pido que nos pongáis un vídeo, si se puede poner. ¿Por qué? Porque se pueden hipnotizar los tiburones. De dos maneras. O volviéndolos panza arriba, que es lo que hicimos para coger un tiburón en Tarragona, que lo trajimos al acuario. O con estas células de Lorenzini que tienen en el morro, sí, que son captadores de ondas electromagnéticas, si los acaricias, los llegas a dormir. Y ahora veréis una chica, a ver si lo podemos ver, que hipnotiza un tiburón. Hipnotiza, a ver si lo podemos ver.
Uy. A ver. ¿Cuánto he tardado? Es que está filmando. No los voy a publicar, pero sí se ve. Verás como dijo aquí, a ver si se puede ver. Sí, pon el sonido alto porque la música... Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña, valerosa, tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Bueno, yo espero que después de esto ya sé que vosotros... Es decir, de José Ray Tosami, que gusta la naturaleza. Esto es muy bien, los animales. Pero no nos has contado qué tenemos que hacer si nos encontramos a un tiburón. Primero, pensar en la frase de Capri, que es más difícil que trobar un toro que un catalatosa, eso es lo primero. Y segundo, no has de hacer nada. Lo que sí se recomienda es verlo, para estar tranquilo, ¿sabes? No empezar a aletear, nadar rápido, no. Pues oye, si tuvieras gafas y tubo, pues te sumerges, vas viendo qué hace, normalmente dar una vuelta, te mirará y luego se irá. No hay que hacer aquello. No, entonces cuando venga le das un golpe en el morro y... Le tendrían que hipnotizar Porque a es mí verdad, para- que hay historia que cuando venía el tiburón se daba... Porque precisamente por lo mismo que la hipnotización es en esta zona, que es la hipersensible, como es una zona muy sensible, en el caso de que te atacara un golpe ahí en el morro, hace que el tiburón se vaya. Nosotros en el acuario los dirigimos con una vara. Tenemos una vara y si ya han comido mucho y ya no han de comer más, cuando vienen, les ponemos la vara en el morro, los apartas y se van. Es la parte sensible, su morro. Ya lo habéis visto con esta chica lo que ha conseguido, lo pone así como haciendo el pino encima de la mano. ¿Y el título del libro de que los tiburones no se hunden? Bueno, porque esto no lo he explicado. Porque los tiburones, que esto es muy interesante, tienen 3 sistemas para no hundirse. Tienen el hígado que tienen el escualeno. El escualeno es menos denso que el agua y les da flotabilidad. Tienen un hígado muy grande que les da flotabilidad. Luego, el esqueleto, que ya hemos dicho que no es de carbonato cálcico, es de cartílago, pesa muy poco. O sea, un tiburón no pesa mucho más una orca, un delfín que un tiburón. Un tiburón muy grande, de los que tenemos en el acuario, pesa 200 kilos, que no es mucho. Y luego la tercera es las aletas del tiburón. Los Fórmula 1, por ejemplo, el alerón que llevan detrás, es plano por abajo, a ver si lo digo bien, plano por abajo y en forma de media cuña un poco por arriba, ¿no? Y hace que se peguen al suelo. De hecho, a mí me decían que si, por ejemplo, el Montmeló, la recta, la pusieras al revés, los Fórmula 1 no se caerían porque van pegados al suelo. Los tiburones es al revés, es como las alas de un avión. Por abajo son planas y por arriba son
Entonces hacen una depresión hacia arriba. Al avanzar, hace como las alas de un avión. Un avión se despega por eso, porque las alas por abajo son planas y por arriba son redondeadas. Y las aletas de tiburones son exactamente igual que las alas de un avión. Y hace que no se hundan. Si se comen una foca, ¿cuánto tarda en hacer la digestión? Porque claro, se comen Mucho. los huesos, se comen... Sí. Todo eso lo tiene que digerir. Sí, tardan mucho. Piensa que en el acuario les damos martes y viernes solos de comer. ¿Y qué Pues comen, hay por focas. ejemplo, de aquí de la boquería que les dais? Porque, No, claro, sobre todo ahí no túnidos, tienen nota. o sea, a partir de caballa, melva, bacoreta, atún, pescado azul. ¿Pero cuántos kilos se comen? Un Ah, bueno, 0,5%, decías, un 0,5% diario, pero claro, no comen cada día, igual comen un 2 a la semana, que viene a ser un 0,5% diario. Y eso ya les mantiene en forma. ¿Eh? Les mantiene en forma, no están delgados. No, al revés, lo que hemos de mirar en los acuarios es no tenerlos demasiado obesos, hacerles que se muevan. Lo mismo pasa con los pingüinos, les tiramos el pescado al agua para que se tiren, naden. Eso se llama enriquecimiento ambiental. Has de intentar que el animal tenga un comportamiento lo más parecido al que tiene en la naturaleza. ¿Y los que tenéis en el acuario, o sea, llegan ahí y ya se van a morir ahí, o al cabo de una temporada No. los soltáis? Se van a morir ahí. Se van a morir ahí. Y viven mucho más que en libertad. O sea, Ah, un sí. tiburón toro de estos, en libertad, que más se ha encontrado, es difícil de medir, porque hacen unos anillos de crecimiento en las vértebras, pero no se ve muy bien, pero 16 años. Y en el acuario tenemos una que lleva ya, desde que abrimos, lleva 25 años, pero la cogimos grande, ya con 20 debe tener 45 años. Ah, sí. Isabel. No, Isabel se murió, esta se llama Shirka. Y me preguntan, y yo siempre hablo de Flipper, que vosotros sí que os acordáis de Sí, Flipper. sí. Cuando hay gente joven en el auditorio no puedes hablar de Flipper porque nadie sabe quién es No, Flipper. no, Pues Flipper vivió más de 40 años, era un delfín. A veces también, pero ¿tiene diferencia entre delfines y orcas? Entre tiburones y... Claro, el tiburón es un pez, respira por branquias, oxígeno del agua. Y los mamíferos marinos han de salir a respirar fuera, tienen pulmones, y son animales que han caminado sobre la tierra. Esto Lola nunca se lo cree cuando se lo digo. En una forma diferente, han ido evolucionando, pero una ballena, un antepasado de la ballena, caminó sobre la tierra y por eso tiene pulmones. Una ballena, un cachalote, un calderón, un delfín, todos estos son mamíferos marinos. Los tiburones son peces, pero cartilaginosos. El esqueleto, lo que los diferencia es que el esqueleto, en vez de carbonato cálcico, es de cartílago. Por eso nunca tampoco has de coger un tiburón por la cola, porque él se puede girar 180 grados. Yo tengo un vídeo, que este sí que no lo enseño nunca, de un veterinario en Sudáfrica que entró a ponerle una inyección a un tiburón. Y el tío no se le corrió otra cosa, un tiburón toro grande, pasa y lo coge por la cola. Y el tiburón se gira, le arranca el brazo. Claro, potencialmente un tiburón, claro que te puede hacer daño. Pero si tú no lo molestas, hombre, y un perro, empiezas a tirar la cola, al final te morderá. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla. Un poco larga, pero bueno. No, que va, muy bien.